anterior están en cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no entienden nada de la teoría, o no lo han leído, en fin. Entonces lo que yo les voy a hacer ahora es una cosa bien práctica que les va a servir. Yo sé que no van a leer nada. Les voy a dar las cosas más puntuales y que les va a servir para toda la carrera, porque la anatomía es bien amplia. Si les hago toditito lo que hay, ni lo van a entender. Así es que les voy a dar la parte bien puntual y que siempre toman en los exámenes. Así es que no escriban, no lean nada, escuchen y miren nada más, para que puedan entender, porque esta parte es bien compleja, tiene un montón de elementos anatómicos y confunde las cosas, así es que lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Entonces hoy día toca el espacio maxilofaríngeo, ¿ya? El máximo, algunos libros dicen máxilo vértebro faríngeo. Ustedes pónganse ahorita a pensar ya, ¿dónde está la faringe? Está en el cuello, ¿no es cierto? Pero la parte posterior limita ¿con quién? Con la vértebra, con la columna vertebral. Entonces yo quiero que se ubiquen para que puedan entender esta partecita, que lo voy a hacer recontra lo más simple posible y cortita nada más, porque si no, no lo van a entender, pero terminando la carrera. Pues miren, acá está la faringe, ¿no es cierto? Atrás está la columna vertebral. Por encima de la faringe, ¿quién está? Los fosas nasales, la boca, ¿no es cierto? Y hacia abajo de la faringe está la laringe, ¿no es cierto? Entonces quiero que se ubiquen ahí. Entonces este espacio que vamos a ver nosotros, que es el espacio para los que si llegan a ser médicos y llegan a estudiar otorrinolaringología o cabeza y cuello, es una zona bien complicada porque es la zona de todos los procesos infecciosos, inflamatorios, tumorales, neoplásicas, toda esta partecita de acá. Entonces complica una serie de elementos anatómicos, ¿no? Como a 7 nervios, a las arterias, a los venos, a los ganglios. Entonces quiero que se ubiquen acá. Entonces tenemos, ¿no?, fosas nasales, boca, faringe, esófago, ¿no es cierto? Hacia atrás las vértebras, hacia adelante la tiroides, ¿ok? Entonces todo ese aparato es el que se va a comunicar. Al costado de la faringe es el espacio que vamos a ver, por eso se llama que está entre la mandíbula, las vértebras, la segunda vértebra cervical y la apófisis mastoides. Si yo hago un corte a nivel de la segunda vértebra cervical, va a coincidir con el borde inferior de la mandíbula. Entonces, en ese nivel está el espacio máximo vértebro-faríngeo, que es el que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, acá quiero que se ubiquen aquí, ¿no? Es el espacio máxilo vértebro-faríngeo, ¿no? Que es un espacio prismático triangular. ¿Ok? Listo. Yo soy bueno también de la región submaxilar, sublingual y este espacio máxilo-faríngeo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. Bueno, acá tenemos la faringe, ¿ok? Y se va
maxilovértebro-faríngeo. Ustedes que leen bastante van a encontrar varios nombres, ¿no es cierto? Entonces, este espacio perifaríngeo se va a dividir en dos espacios. Uno que está atrás en relación con las vértebras, que es el espacio retrofaríngeo. Y otro que está hacia adelante, al costado, que es el espacio maxilofaríngeo, que es el único del que vamos a ver ahorita, que es el más complicado. ¿Ok? Este espacio maxilofaríngeo, antes teníamos una pizarrita acá, porque yo soy más de pizarra. Este espacio maxilofaríngeo, ustedes imagínense la faringe acá, ¿no es cierto? A la faringe lo rodea una capa, que es la fascia o aponeurosis lateral de la faringe. Entonces imagínense la faringe y lo va a rodear una capita. ¿Ok? ¿Tienen pulmones? Ahí está. Ya tienen pulmones. Entonces, miren, préndete la luz un ratito. Este es el cuello, esta es la parte interna y acá está la faringe. ¿Ok? A esta faringe lo rodea una aponeurosis, que es la aponeurosis lateral de la faringe. ¿Ok? Esa aponeurosis va a dividir en estos espacios, ¿ya? En dos espacios, un espacio interno y otro espacio externo. Y acá tenemos ya la piel. Acá tenemos una parte externa. ¿Ok? Les dije que ese es a nivel de la tercera vértebra cervical. Entonces dibujamos acá la tercera vértebra cervical. ¿Ok? Ahí está la tercera vértebra cervical. Esa vértebra cervical coincide acá con la apófisis mastoides. Entonces tenemos acá la apófisis mastoides. A ver, de mi grupo, ¿qué músculos se insertan en la apófisis mastoides? 20, otros de mi grupo. ¿Dónde se han escondido? Tú que has llegado tarde, Fernando, ¿no? Esternocleidomastoideo. Entonces, miren, tenemos acá el esternocleidomastoideo. ¿Ya? ¿Qué otro músculo? Por detrás acá, en la ranura. Tu programa. El ligástrico. Entonces está el ligástrico. Entonces, ahí. Entonces, miren, y acá adelante, acá la vértebra hacia adelante se relaciona con el ioides. Entonces, ¿qué músculo habrá ahí? A ver, tú. En el ioides, a nivel de C2, ¿qué músculos hay? Desde el ioides tenemos los supraintraioides. Pues esos son un montón, como 1000, dime dos. A ver, señorita, estás leyendo ahí recién. Acá tenemos dos musculitos. El piogloso y los músculos genio, que son los genioioideos y los genioglosos, que se insertan acá en el maxilar, en la cara interna del maxilar, en las apófisis genio, superiores e inferiores, ¿no es cierto? Entonces estamos cerrando por acá este espacio. Y por adelante y arriba, vamos a tener
maxilar inferior. ¿Ok? Pues el maxilar inferior también tenemos acá músculos, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta ponerosis lateral de la faringe, pregunta de examen, divide al espacio faringio en dos zonas, una interna, donde está la faringe, y otra externa. Esta externa se va a dividir en dos compartimentos. Ojo, dos compartimentos. El espacio externo, nos olvidamos del interno que es la faringe. El espacio externo, que todo es el espacio maxilofaringeo, se divide en dos. Uno que es el glandular. ¿Qué glándula será? A ver, la última de acá. ¿Qué glándula estará? ¿Qué glándula hay acá? La parótida. Entonces acá está la parótida. Por eso se llama espacio glandular. Y otro espacio, acá más pequeñito, que es el espacio tonsilar. Para las glándulas, ¿qué glándulas habrán acá? Las sublinguales. Entonces, vayan grabándose. La ponerosis lateral divide a esta zona en un espacio interno o faringio y un espacio externo. El espacio externo está dividido en un espacio glandular para la parótida y un espacio tonsilar. ¿Ok? Pero acá detrás de la parótida encontramos acá otra porción de un huesito, que es la apófisis estiloides. ¿Ok? Donde se insertan 5 músculos. ¿Cuáles saben? ¿Con qué profesor estás? ¿Ah? Pues el jefe pues debería de saber más que todos. A ver, usted señorita. En la apófisis estiloides se inserta el ramillete de Briolano. ¿Quiénes lo conforman? Todos los estilos, pues. Ya, bueno. Pero lo que nos interesa a nosotros es que de acá, de la ponerosis lateral de la faringe, sale un ligamento, ¿ya? O una ponerosis. Si sale de la ponerosis lateral de la faringe y va a la apófisis estiloides, ¿cómo se llamará? Si va de la faringe o de la apófisis estiloides a la faringe, ¿cómo se llamará? Estilo faringio, pues, estilo faringio. Que más fácil ya no puede ver ya. Entonces, miren, esta apófisis, este ligamento ponerosis estilo faringea, que va de la ponerosis lateral a la apófisis estiloides, pregunta de examen, subdivide a este espacio en dos. Uno para adelante y otro para atrás. Para adelante se llamará preestiloideo. Y el que está para atrás porque acá está la vértebra y está la apófisis mastoides, ¿no es cierto? Y este que se llamará retroestiloideo, esto de acá. Y ahí nos vamos a centrar. Entonces, ¿por qué les hago todo esto? Porque acá hay varios elementos anatómicos. Pregunta de examen que les vamos a hacer. ¿Qué elementos siguió al final del curso? ¿No? Me encuentro muy asado porque todos jalaron. Un flechazo a nivel del espacio preestiloideo.
¿qué elementos anatómicos estarán comprometidos? Eso me tendrán que decir después que les diga yo, ¿no? Porque acá hay varios elementos. Igualmente, si van manejando, se accidentan y normalmente en un choque el cuello va para atrás, es el signo de latigazo, y se lesionan el espacio retroestiloideo, ¿qué elementos anatómicos afectarán? Y eso es lo que les voy a mostrar ahorita. Pero quería hacer esta introducción para que se centren bien en lo que vamos a ver. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Porque prácticamente es el 90% de la clase. ¿Alguna pregunta? Entonces, les vuelvo a repetir. Este es el espacio maxilo-vértebro-faríngeo. La aponeurosis lateral de la faringe lo divide en dos espacios. Uno interno, que está en la faringe, y otro externo. El espacio externo se subdivide en dos zonas, glandular y tonsilar. Pero a su vez, la aponeurosis estilofaringea, que va de la aponeurosis lateral de la faringe a la apófisis estiloides, divide en dos espacios. Uno anterior, que es el preestiloideo, y otro posterior, que es el retroestiloideo. ¿Están bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el límite de este espacio? Por arriba, una línea que se traza desde la vértebra cervical hasta el borde inferior de la mandíbula. ¿Ok? Otro que es de C3 a la apófisis mastoides. Y por atrás, la faringe. ¿Ok? Ese espacio es el espacio vértebro-máxilo-faríngeo. Es prismático, o sea, tiene tres triángulos. Por eso que se ve así, tridimensional. Entonces ahora les voy a... ¿Alguna pregunta? Porque ahora solamente les voy a decir quiénes están ubicados ahí. ¿Ok? Acá hay arterias, ven arterios acá y acá también, que son importantes. ¿Ok? Listo. Aquí en la parótida, en este espacio parotidio o glandular, lo atraviesan tres elementos. ¿Ya? Primero su propio conducto, pues, ¿no? Su propio conducto. ¿Cómo se llama el conducto? Señorita, ¿cómo se un gorro? El conducto de la parótida. Fuerte, güey, con voz de hombre. ¿Ya? El conducto de esteno, que desemboca ¿en dónde? ¿A qué nivel? Tercer diente molar. ¿Ah? Segundo o tercer diente molar. A nivel de la segunda molar superior. Entonces acá tenemos el conducto de esteno. Después tenemos que lo atraviesa también en una partecita una arteria. ¿No? Si está afuera, la parótida acá, ¿qué carótida será? ¿Interna o externa? ¿Ah? Externa, pues, externa. La carótida externa. Entonces acá está carótida externa. Y también si está externamente, hay un nervio que pasa por el borde inferior de la mandíbula y se da la vuelta. ¿Qué nervio será? A ver acá, ¿qué nervio será? Sale acá por el borde inferior de la mandíbula y se va para acá, para todos los músculos de la cara. ¿Qué nervio es? El facial. Entonces, pregunta de examen. En el espacio glandular o parotidio, ¿qué elementos anatómicos encontramos? Fuerte, pues.
también encontramos un tercer elemento, un cuarto elemento, que es un ganglio, el ganglio superficial de la mandíbula. Entonces hay 4 elementos, ¿no? Entonces, esa es pregunta de examen, ¿no? Entonces, en la celda, en el espacio glandular, donde está la parótida, encontramos el conducto del esteno, el facial, el ganglio cervical y externo superficial y la carótida externa. Con 3 ramitas que ya eso es, después les vamos a mencionar. Listo, ahora les voy a mostrar las diapositivas, ¿ok? Miren acá, estamos viendo también parte de los músculos que les mencionaba, ¿no? Ahí tenemos el tensor del paladar, ¿no? Tenemos la comunicación que existe con las fosas nasales que se llaman coanas y con la porción de la boca, y más abajito que tenemos ya con la nariz, ¿no? Entonces, ese es para que se ubiquen en la presentación. Y este es lo que más o menos les estaba enseñando en la pizarra, pero este es un corte más abajito. Acá están viendo ustedes la poneurosis lateral de la faringe. Todo esto es la faringe. Toda esta es parte de las amígdalas, que son las amígdalas faringias, ¿no? Que siempre nos han enfermado y dicen, tienes amigdalitis, ¿no? Que son las amígdalas o torcidas. Por acá está la parte externa, arriba que está el maxilar, hacia abajo la apófisis mastoides y hacia atrás las vértebras. Pero este es un corte más interior. Después les voy a enseñar el otro. Entonces, ahí, para repetirles, que el espacio vértebro maxilofaringio tiene la forma piramidal, ¿no? Triangular. Son 3 triángulos laterales a cada lado, ¿no es cierto? La pared interna, que viene a ser el tabique sagital, que les voy a mostrar en una diapositiva, su pared externa, ya les dije, formada por el maxilar inferior, la pared posterior, con la ponerosis prevertebral que está delante de las vértebras cervicales, ¿no? Acá para que se ubiquen, tenemos la faringe, acá están las vértebras cervicales, y entre la faringe hay un espacio que es cortito en realidad, pero que es bien complicado porque hay zona de tumores, de infecciones, de inflamaciones. Este es el espacio retrofaringio. Y el costadito, que es el espacio laterofaringio, o también llamado maxilovértebrofaringio, ¿no? Tiene varios nombres, como les mencioné al inicio, ¿no? Entonces, ahí es la ubicación real, cómo es que lo estamos viendo nosotros, ¿no? Bueno, acá para repetirles lo que les mencioné en la pizarrita, que
encontramos los ganglios linfáticos faríngeos que van a desembocar a la zona subexterno-mastoidea. Y lo más importante que encontramos el noveno, el décimo, el 11 y el 12º par craneal. Acuérdense, 9, 10, 11 y 12. Entonces, pregunta de examen: ¿qué nervios vamos a lesionar si se accidentan en la zona retroestiloidea? El 9, el 10, el 11 y el 12. O sea que no va a funcionar la lengua, no va a funcionar el esternocleidomastoideo, no va a funcionar la parte cardíaca y de los pulmones, porque ese es el vago. Y también encontramos ahí el gran simpático, el ganglio del gran simpático cervical. ¿Ya? Entonces, grábense bien ahí: arteria carótida interna, vena yugular interna, ganglios linfáticos y el 9, 10, 11, 12 y el simpático cervical. ¿Ok? Esto es para que recuerden de las divisiones que se acá se les invita que les hice en la pizarrita. Miren. Nuevamente, tenemos acá la faringe. La faringe, que ven esta zona de acá negra, la parte amarilla media anaranjada, que es la poneurosis lateral de la faringe, la región glandular, que es esta de acá, ¿no? Donde está la carótida, y ahí está atravesando la carótida externa, el conducto de esternón, el nervio facial que está ahí oblicuo y el ganglio que está de la carótida, ¿no? En el espacio retroestiloideo que ven hacia acá, al costadito y hacia abajo, en azulito es la vena yugular interna, el redondito que es la arteria carótida interna, ¿ok? El negrito que es el ganglio simpático y los puntitos que ven ahí redonditos es el 9, 10, 11 y 12 nervios craneales. ¿Ya? 9, 10, 11 y 12. Ese es el espacio retroestiloideo. Bueno, a alguien le pregunté respecto a los músculos estilios, ¿no es cierto? Ahí están los comus estiloides y los músculos estilios, ¿no? Esto es para, ya ver, el siguiente punto, ¿no? Pero ya aparte de pasar a la otra parte, ¿alguna pregunta de lo anterior? Entonces ustedes me van a decir, a ver, en el espacio retroestiloideo, a ver, ¿qué encontramos? Acá. ¿Qué encontramos? La arteria carótida interna. La arteria carótida interna. ¿Qué otra cosa más? Vena yugular interna. La vena yugular interna.
más, ¿qué es esto? El ganglio simpático, el gran simpático. Y encontramos 4 nervios. ¿Cuáles son? Fácil, pues, ¿no? Acá empieza el 9, el 10, el 11 y el 12. En ese orden. ¿Ya? Entonces, todo esto encontramos en el espacio retroestiloideo. ¿Ok? Me faltaba decirles en el preestiloideo. Preestiloideo vamos a encontrar 4 nervios, una arteria y una venita. Nos encontramos una arteria, vamos a encontrar una venita y 4 nervios. Si acá está la carótida interna, acá está la carótida externa, acá está para la parte interna, ¿qué arteria será? A ver, joven. ¿Ah? Ojo que la carótida primitiva interna se divide en interna y externa. Externa es todo para acá. Interna se mete, ¿no es cierto? Pero una de sus ramas de la carótida, que va por todo y da 14 ramas, ¿cuál es? ¿Quién me dice? La maxilar interna. Entonces, esta es la arteria maxilar interna. ¿Ok? Entonces ya ubíquense, miren, carótida interna, carótida externa y maxilar interna. Y una venita, ¿qué vena será? Que acompaña a la maxilar interna. Están metiéndose. Esta venita está cerca acá, en la faringe. ¿Cómo se llamará? La vena faríngea. La vena faríngea. Entonces, esta es la vena faríngea. Y encontramos 4 nervios. 4 nervios. Acá estamos adelante, ¿no? Adelante. ¿Qué hay adelante? Entonces, ¿qué nervio será? El lingual. El nervio lingual. ¿No? Se va para atrás. ¿Qué nervio será? ¿Ah? Entonces acá tenemos el lingual, el aurículo temporal, ¿no? Se va para acá, aurículo temporal. ¿Qué más? ¿Qué rama del maxilar? Una ramita que se llama la cuerda del tímpano, que es rama del facial. Y este último, ¿quién será? A ver, ¿quién me dice? Adivinen. ¿Qué cosas que tenemos por acá? A ver. Ya les estoy diciendo, lengua, lingual, aurículo temporal, ¿ya? La cuerda del tímpano que se mete para adentro, debajo de la lengua, que es rama del facial, y este que está más hacia atrás, miren ahí no sé para atrás ya.
rama del maxilar inferior, del 5-3. ¿Ah? Por ahí dijeron, creo. El lingual entra por acá, por la cara interna del maxilar, de la rama descendente del maxilar, ¿no es cierto? A nivel de la espina de Spix. Y las dos ramas también, ¿no es cierto? El dentario inferior y el otro es el miloioideo. Entonces este es el miloioideo. ¿Ok? Entonces miren, ese es todo. Terminamos ahí con el espacio máximo retrofaringio. He tratado de hacerlo más simple porque es recontra complicado esto. ¿Ya? Entonces les vuelvo a repetir. ¿Ya? La aponeurosis lateral de la faringe, que es esto de acá, divide un espacio interno para la faringe y un espacio externo. Este espacio externo se divide en glandular y tonsilar. La aponeurosis estilofaringea, que va de la aponeurosis lateral de la faringe a la apófisis estiloides, divide un espacio anterior o preestiloideo y un espacio posterior o retroestiloideo o prevertebral. Este anterior, ¿quiénes pasan? La arteria maxilar interna, la vena faringea, el lingual, el aurículo temporal, la cuerda del tímpano y el miloioideo. Nervios, ¿ah? Nervios. Y en el espacio retrofaringio, la carótida interna, la yugular interna, el ganglio simpático, el 9, 10, 11 y 12. Listo. Ahí tienen 10 preguntas de examen ya. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ganglio simpático. Los ganglios son simpáticos y parasimpáticos. De la cadena simpática a nivel cervical tenemos 3 ganglios simpáticos, el superior, medio y inferior. Luego viene la columna torácica, dorsal, ¿no es cierto? Lumbar y sacra. En toda la cadena hay 33 ganglios simpáticos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Listo, vamos a avanzar entonces. ¿Sí? La región sublingual, como su nombre lo dice, aloja la glándula sublingual. Pero en sí las glándulas sublingual son paquetes de glándulas que pueden llegar a 15 o 20 glandulitas, pero se agrupan en una sola que se llama la glándula sublingual. La glándula sublingual también la encontramos en un espacio triangular, ¿no? Que está dividido arriba por el maxilar superior, por atrás por el miloioideo, ¿no? Y por debajo por los dos músculos genioioideos y geniogrosos. Entonces, en ese espacio encontramos a la glándula sublingual. También es un asiento de infecciones, de tumoraciones que repercuten a la lengua, a toda la parte bucal y a los dientes, ¿no? Porque está en comunicación con la zona de los dientes y con la lengua, ¿no? Entonces, cualquier problema que haya ahí va a repercutir también en la glándula sublingual. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos a la glándula sublingual.
clasificación, ¿no? Pero no vamos a tratar eso acá. Pero acá están viendo la parótida, miren, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. ¿Ok? La glándula sublingual pesa más o menos 3 a 4 gramos y en conjunto miden más o menos 1.5 hasta 2 centímetros. ¿Ok? La glándula submaxilar está por debajo del borde inferior de la mandíbula y a ver, joven de azul, el único de azul que está ahí con está escuchando música. Ya. ¿En dónde está ubicada la glándula submaxilar? ¿En qué triángulo? Ya, más fácil. ¿Y quiénes lo conforman? A ver, joven, el último. Señorita. El triángulo, pues, digástrico, pues. ¿Quiénes lo conforman? El vientre anterior, el vientre posterior y el borde inferior de la mandíbula. Ahí está la glándula submaxilar. Mire, eso ya les han hecho la clase hace una semana. Entonces, el triángulo digástrico o submaxilar está ubicada en la glándula submaxilar. ¿Qué más encontramos en ese triángulo? Joven de anteojos que está leyendo, aparte de la glándula submaxilar, ¿qué encontramos? La arteria vena facial y nervio facial también. Y ganglios de la glándula submaxilar, porque acá siempre que nos enfermamos se hincha, ¿no? Son los ganglios. Entonces, contenido del triángulo: glándula submaxilar, arteria, vena y nervio facial y el ganglio submaxilar. Punto. Eso es todo. Entonces acá están viendo, miren, ahí están viendo la glándula, ¿no? Y su conducto se llama el conducto de Wharton. Me olvidé decirle el conducto de la glándula sublingual. ¿Cómo se llama? De Rivinus y Bartolini, ¿no? Conducto de Rivinus y Bartolini. En el caso de la submaxilar es el conducto de Wharton. El conducto de Wharton. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Para hacer la parte última ya. ¿Alguna pregunta? Ya. El otro punto que menciona en sus sílabos es el nervio hipogloso, ¿no? Miren, el hipogloso es bien característico, en los cadáveres se identifica rápidamente porque tiene una curvatura, ¿no es cierto? ¿No? Que lo ven ahí, ¿no? Hace una curvatura. Todos los nervios craneales tienen un origen aparente y un origen real, ¿no? El origen real es el que se encuentra en los núcleos basales del cerebro, ¿no? Eso lo van a hacer los núcleos cuando lleguen más adelante en el capítulo de sistema nervioso. Y el origen aparente es lo que nosotros vemos cuando tenemos el cerebro y vemos por dónde está saliendo. Entonces, el 12º par craneal, que es el hipogloso, sale a nivel del bulbo raquídeo. El bulbo tiene un canalcito adelante y otro atrás de una protuberancia que se llama oliva.
Ese canal de adelante se llama canal o surco preolivar y el que está atrás es el surco retroolivar. ¿Quién sabe por dónde sale el 12? ¿El pre o del retroolivar? Preolivar, porque del retro sale el 9, 10 y 11. ¿Ok? Entonces, una vez que sale del surco retro, del preolivar, se desliza. ¿Por qué? A ver, señorita, la última. Sale del surco preolivar, sigue bajando, ¿y qué agujero del cráneo se introduce? Ahí está, creo. A ver, el que está a su costado, joven. Eso lo he hecho en la clase ayer. Por el agujero, condilio. ¿Qué condilio? ¿Anterior o posterior? Anterior, por el agujero condilio anterior. ¿Ok? Y de ahí se dirige a la lengua, pues, ¿no? Y hace todo este recorrido que están viendo ahí en forma de una curvatura. Se caracteriza porque ven esta ramita, da una rama superior, da ramas colaterales que van hacia adelante y una rama inferior que es la descendente, que está ahí acá, que como ven va a formar el asa descendente del hipogloso o asa del hipogloso, que ven acá, está de acá, ven, el asa del hipogloso. Eso es lo característico. Ese es el origen que está saliendo a nivel del bulbo raquídeo, como ven, está en el hipogloso. El surco preolivar. Ahí también la parte amarillita, que es de donde está saliendo. Ese puntito que ven es la oliva vulgar. Ahí también está el puntito. A ver. ¿Quién le preguntamos ahora? La señorita que está junto a la penúltima de acá. Está con su mascarilla. Esto de acá, estás viendo ese azulito, ¿no es cierto? El azulito más grueso, ¿cómo se llama? ¿Ah? La vena yugular interna. Esta parte, ¿cómo se llama? Tronco tirolingofacial. Y este amarillito es el hipogloso. ¿Ese triángulo cómo se llama? ¿Qué cosa encontramos ahí en ese triángulo? ¿Qué encontramos? A ver, delegada, ¿qué encontramos en el triángulo que acabamos de decir? ¿Ah? Ha sido operado, ya. ¿Quién sabe? ¿Qué encontramos? Bifurcación de la carótida. La bifurcación de la carótida primitiva. Ahí se divide en interna y externa. ¿Ok? Entonces, bien, lo estamos viendo ahí. Entonces, eso lo conforma el hipogloso también. ¿Ok? Acá estamos
amarga, que Dios quiera que no sea así. Lo encontramos en el radiólogo y él mismo se toma una placa y encuentra que tiene una tumoración en la región preestiloidea. ¿Qué nervios compromete? La jalada. A ver, usted, señorita. Bueno, ese es el tipo de preguntas que yo hago, pero yo los hago más complicados, pero no los voy a hacer, porque si no los mato a todos. ¿Qué significa eso? Es que esas preguntas son de Nana, por si acaso. Significa, si tiene una tumoración en la región preestiloidea, ¿no es cierto? Preestiloidea, y moviliza la lengua hacia el lado derecho, no puede movilizar hacia el lado izquierdo, ¿qué elemento se ha comprometido? Delegado. Muy bien, eso, felicitaciones entonces. Ese es el tipo de exámenes para que razonen, ¿me entienden? ¿Ya? Miren, el nervio lingual y el hipogloso cuando se lesionan, siempre la lengua se voltea hacia el mismo lado de la lesión. O sea, si el nervio se ha lesionado del lado derecho, la lengua se va a ir hacia el lado derecho. Si es del nervio del lado izquierdo, la lengua se va hacia el lado izquierdo. Diferente de los otros nervios más superiores, que cuando son del lado izquierdo, se lesiona el lado derecho, y así a la inversa. Pero en el caso del lingual y el hipogloso, que son inferiores, es del mismo lado la lesión y también la desviación. ¿Ok? Listo. También.